7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de gobierno, ex candidato presidencial, con vasta experiencia en lo jurídico como también en lo político, y por ello lo hemos invitado para hablar de la coyuntura política. ¿Cómo ve? Y hablaremos también de temas aleatorios, de reformas constitucionales, enmiendas, incluso la visita, queremos la opinión de que hiciera el secretario de Estado americano Marco Rubio, a sabiendas de que como ministro de gobierno estuvo junto a Marco Rubio en el gobierno anterior. Quisiera empezar, doctor Henry Cucalón. Hoy hay dos manifestaciones que con legítimo derecho tienen, siempre y cuando respeten los bienes públicos y privados, siempre y cuando respeten la libre movilidad del resto de ecuatorianos como consagra la Constitución. ¿Dos marchas para qué? ¿Acaso el país no quiere paz, seguridad, orden, trabajo que permita avanzar en las actuales condiciones? Buen día. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días con todos los distinguidos oyentes y seguidores de Radio Democracia. Todos tienen el legítimo derecho de salir a manifestarse, de salir inclusive a protestar, es algo que está garantizado. También en esto el gobierno juega un rol. Los gobiernos son presididos por autoridades, en este caso por un presidente. ¿Puede salir a manifestarse? Sí. Como usted muy bien señala, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el señalamiento? Hay un antecedente. Hace pocas semanas hubo una marcha aquí que hasta ahora se sabe de dónde se sufragó, quién pagó, de dónde salieron los recursos. Ojalá que no hayan sido del presupuesto, ojalá que no hayan sido recursos públicos, donde sin perjuicio de decir lo poco que dijeron, se vieron pancartas, se vieron fotos como en el lejano oeste, señalando, por no decir amedrentando, a magistrados de la Corte. Y fue parte de una campaña sistemática y orquestada de echarle la culpa de todos los males del país, el más suave, correístas, aliados de narcotraficantes y de terroristas. Es más, queriéndolos vincular con jueces de primera instancia, con los jueces corruptos, como bien se ha visto en las sentencias de Metástasis, de Purga, de Plaga, de Pantalla, no los jueces que con defectos y virtudes, con errores y con aciertos, hacen un control abstracto de la Constitución. Control abstracto. Ellos no son los que liberan delincuentes en primera instancia. Con ese antecedente esperemos que no se repita, que los que lo van a hacer en la ciudad capital hagan conocer a viva voz, sin destrucción de bienes públicos, sin alterar la paz ciudadana, hagan conocer cuál es su posición, por qué rechazan una u otra acción que tiene el Ejecutivo. Y en lo que va a suceder en la ciudad de Guayaquil, el gobierno, asumo yo que lo que quiere hacer es mostrar su fuerza, una teoría política que es quién es el dueño de la calle, mostrar que aparte de votos y de popularidad que la tiene en las actuales circunstancias, también tiene calle. Esperemos que eso no genere en otras situaciones, insisto, nada de fondos públicos y nada de teorías de que se puedan tomar como amedrentamiento a nadie, que sea un libre juego de ideas y que por favor, al minuto siguiente pongámonos a trabajar en lo que el Ecuador necesita. ¿Y qué necesita el Ecuador? No hay urgencias que debieran enfrentarse y resolverse, no solo protestar, sino hacer propuestas. Por supuesto. Hay un concepto que es la unidad sobre lo fundamental, el acuerdo sobre lo fundamental, porque no puede ser sobre todo, pues eso sería una quimera, un sueño, unanimidad, que en democracia no se da. No podemos desperdiciar estos consensos básicos que hemos llegado en materia, por ejemplo, de seguridad. Por un lado, al gobierno cabe reconocerlo. Hace 2 días hizo un operativo importante contra un grupo del crimen organizado, contra un cartel en las prácticas, atacando como se debe ser, atacando a la vena, sus economías, sus finanzas criminales,
Esa es la estrategia que hay que reconocer, que hay que apoyar. Es decir, señores, fuerza pública lo hicieron bien, señores, gobierno nacional lo hicieron de forma correcta. Adelante. Más allá de esas discusiones de los artículos o no, y de estar encontrando enemigos y enemigos del pueblo en cada esquina para poder justificar otras situaciones o la consolidación de otro tipo de poderes. Eso fue una medida que reviste apoyo. Y es una medida ejecutiva, es una medida de acción, por así decir. Pues bien, hay otra serie de medidas que involucran, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, aprovechando que tienen una mayoría al día de hoy. Ahí vienen los temas de la reforma que necesitamos del Estado, la reforma a un régimen orgánico absolutamente inviable y fracasado que tiene la Constitución de Montecristi, una verdadera y de fondo sustancial reforma política, e ir a los grandes temas que puede ser que no sean interesantes para algunos o rentables electoralmente, pero son debates y posiciones que se tienen que dar. Y nosotros, cada uno de los ciudadanos, desde nuestros respectivos frentes, por apoyar uno de esos temas, por ejemplo, la gran reforma a la seguridad social. Es decir, sí hay temas en donde pueden existir convergencias mínimas, pese a que el presidente un día habla que no cree en los anti, sino en los pro, y unos meses después dice que no quiere conversar absolutamente con nadie. No es así, no es así. Esto es un asunto que va más allá de los votos, es un asunto también de razones, de pesos, que podemos seguir adelante. No nos desgastemos como país en lo que quieren los que se benefician del caos. El crimen organizado, entre otras cosas, que quiere ver un Estado desorganizado, un Estado que está en constante e inútil disputa entre el Ejecutivo y una Corte Constitucional, por citar un ejemplo. Eso no le conviene al país, eso no es lodable, por citar un ejemplo. Lo que quiere el país es, por ejemplo, lo que sucedió hace pocos días. Los alcaldes de las ciudades con mayor cantidad de habitantes, porque todas las ciudades del país son importantes, pero que representan un peso poblacional sin perjuicio de sus ideologías, si los tuvieran algunos, o los partidos que representan un solo puño, una sola posición con el gobierno central con respecto a cuál es el enemigo del país, que son los carteles, que es el narcotráfico, que es el terrorismo, para mostrar una posición conjunta, por ejemplo, ante la visita del secretario de Estado norteamericano, una sola posición de país en ese tema, porque en otros temas habrá divergencias, que es lo normal. Eso es lo positivo, eso es lo que yo quiero rescatar, y yo quiero que ese ejercicio se replique en muchísimos más temas. ¿Por qué no haber, a propósito de eso, doctor Eugenio Cucalón, unidad? Vemos que incluso en el movimiento político que representan esos alcaldes, ni siquiera ha habido unidad, sino división. Ponerse a discutir a esta altura si eso no es el cartel de los soles existe, bueno, eso realmente no denigra. Por un lado, lamentablemente parece, y espero que se corrija, en ciertas esferas gubernamentales esta tesis de seguir encontrando enemigos, crear enemigos, que es una forma de generar populismo, una táctica populista pura, de derechas y de izquierdas. La teoría de encontrar un enemigo para echarle la culpa, siempre confrontar, creo que es innecesario. Pero ojalá que se corrija. Del otro lado, pues ese ya es casi una causa perdida. Mientras en el mundo, no solamente en Ecuador y en la región, hay una sola posición con respecto a la narcodictadura que representa el señor Maduro, el expresidente sentenciado, condenado, culpable y prófugo, Rafael Correa, lo sigue defendiendo. O sea, ya pasó de campanero, porque siempre ha sido campanero, siempre anuncia en Twitter lo que va a pasar en temas penales, a cachiporrero de la narcodictadura venezolana. ¿No se dará cuenta que le hace daño a él? Inclusive en lo que queda, en algunos miembros, no quisiera generalizar, de su propia agrupación, porque ese no es un tema ni siquiera en discusión, ese ya no es un tema ideológico, no tiene nada que ver con las izquierdas mundiales, la socialdemocracia europea repudian al señor Maduro. Ese es un tema de vínculos financieros, de dependencia financiera, por decirlo en palabras más castizas, por así decirlo. Entonces, eso es una pérdida ya de tiempo. Pero sí, del otro lado, quienes tienen otra posición, no desgastarse en la teoría de buscar enemigos, sino que dentro del consenso, más allá que tienen, y que bien que tengan actualmente los votos, poder sacar grandes temas adelante. Si no, va a suceder este desperdicio en que se ha convertido este cántico a la nada
del tema, por ejemplo, de la consulta popular. Doctor Henry Cucalón, un comentario que usted se refirió a las grandes reformas que requiere la seguridad social. ¿Cómo emprender? Porque como hemos visto en los últimos años en el país es puro parche. Señores, la seguridad social tal como está inviable. Y esto es sin perjuicio de ponerse al día con el concepto del 40% del fondo de pensiones que tiene que poner el gobierno nacional. Que por si acaso, cuando fui legislador, luché por restablecerlo, porque el gobierno de Correa lo quitó. A finales del 2014 dijo que darán cuando se necesite, siempre se necesita. Pero muy aparte de eso, aún así es deficitario, por una serie de medidas, entre las cuales sabemos, o situaciones, está que gracias a Dios la gente vive más. Obviamente, vive más, hay menor tasa también de natalidad, entonces hay un descuadre, entonces hay que tomar una serie de medidas estructurales. Yo comprendo que la gente esté nerviosa, pero un principio jurídico, ninguna decisión puede ser de carácter retroactivo, no puede afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos, por poner un ejemplo. Segundo, como expresa el muy buen documento que presentó la comisión encargada de las reformas, presidida por Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes, entre otros, no se toca ni el porcentaje, no se toca tampoco la edad, pero sí se proponen una serie de medidas, algunas que tomadas ahora y a tiempo pueden servir de fondo para el rescate de la seguridad social que nos concierne, sostenibilidad y que nos concierne a todos, porque el seguro social es de los afiliados, no es el gobierno de turno. Obvio que hay una política pública de por medio que debe instaurar un gobierno, por supuesto, eso no cabe discusión, pero le pertenece a los afiliados. Lo peor es seguir pateando la bola hacia adelante como que no es conmigo, peor tratarle de meterle la mano, que no es correcto, porque son fondos que son de los afiliados. Pero tratemos esos y muchos temas más. Señores, si ya había un consenso en el país de que los monopolios públicos no van a ningún lado, que la bendita tara de los sectores estratégicos que lo que hacen es impedir que la inversión privada nacional y extranjera entre sin límite alguno, no por la dádiva o concesión del gobierno de turno, sin límite alguno en los sectores energéticos, por poner un ejemplo. Señores, eso sí se puede cambiar con una simple enmienda, si es que no queremos a lo de fondo que va a tener que existir, que tenemos que ir a una constituyente para debatir la salida del país. ¿Por qué no tratamos esos temas económicos de ese modelo estatista absolutamente fracasado que tiene Montecristi? Esos son los temas que le interesan al país, sin perjuicio de otros de carácter orgánico, más institucionales, más de derecho político, si se cabe el término, de las instituciones, conformación de la Asamblea Nacional, el mismo tema del Consejo de Participación Ciudadana, el tema del Consejo de la Judicatura, temas de fondo. Eso es lo que le interesa al país y donde yo creo que hay mínimas convergencias positivas. ¿Y qué piensa usted del planteamiento que ha hecho esta semana de las 7 preguntas nuevas, algunas que insiste con otros textos? El presidente no va a la Corte Constitucional, doctor Cucalón. Una pérdida de tiempo. Esto debieron haberlo hecho desde que se instauró el segundo mandato en mayo. Así como enviaron a la Asamblea cosas que hemos apoyado, como la eliminación de la prohibición de la instalación de bases militares extranjeras y eliminación del financiamiento de los partidos políticos, que son reformas parciales que pasan por la Asamblea, 2 debates, mínimo 90 días, y después van a referéndum, es decir, van al pueblo. Lo mismo se debió hacer con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y otros más. Son reformas parciales, ya había precedentes, como bien ha señalado el doctor Chalco en la entrevista anterior. Ya se sabía la lección, es una irresponsabilidad por parte del gobierno y su equipo jurídico, ya sea por absoluto desconocimiento o por táctica maquiavélica de estrategia de polarización innecesaria en el Ecuador que vivimos. El hecho cierto es que hace una semana la Corte dictaminó lo que todo el mundo sabía que iba a dictaminar, y no porque sean correístas ni aliados de narcotraficantes, son juristas con errores y aciertos dependiendo del punto de vista de cada persona en el análisis jurídico. Señalaron que la eliminación del Consejo de Participación no podía hacerse por enmienda. Señalaron
que el juicio político a los mismos magistrados no es que se lo ha rechazado, como dice la narrativa oficialista, no. Lo que se ha dicho es que es vía reforma parcial, tal cual lo dijeron en el año 2019 y tal cual lo tramitó el Comité por la Institucionalización Democrática en el año 2021. No hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, esto sirvió para calentar ciertas posiciones politiqueras, ni siquiera políticas. ¿Qué es lo que hace ahora el gobierno? En algunos casos insiste después que la Corte les tomó la lección. El tema de los casinos. Presentaron mal la pregunta. Hay gente que puede estar a favor o en contra. Yo creo que puede ser, con los debidos controles, una medida para favorecer el empleo. Pongámoslo así. Yo sé que hay gente que lo critica. Pero la pregunta, como le hicieron la semana pasada que se dictaminó, estaba mal presentada. 3 preguntas en una. ¿Quieres o no quieres casino? Imposición de impuestos y una preasignación de esos valores. En este caso, para una lucha legítima contra la desnutrición infantil. Obviamente la Corte le dijo que tú crees que esto es 3 en raya. No, pues es una sola. Ahora la presentan solo como casino. O sea, como que los otros temas individualmente no eran tan importantes. Esa es una corrección, ese es un tema de forma. Ahora presentan ya no la eliminación del Consejo, sino quitarle una de sus facultades, la del meollo del asunto, que es la designación de autoridades para pasárselo a la Asamblea. Es decir, una enmienda, que es correcto, ya la Corte lo ha dicho innumerables veces que es una enmienda. Y la gran pregunta es, ¿y por qué nos desgastamos en eso? ¿Y por qué perdimos el tiempo en eso? Si lo pudimos haber hecho hace meses de forma correcta para eliminarlo, en el cual ya todos estábamos de acuerdo, menos el correísmo en ese tema, porque el correísmo y el oficialismo sí estaban a favor del enjuiciamiento político a los magistrados de la Corte Constitucional. Qué coincidencia. Huelga decir que ya la pregunta del juicio político ya no va, ¿no? Era inviable jurídicamente, políticamente, por fallos internacionales, entre otras cosas. Entonces, no veo mucha sustancia en estas nuevas preguntas y en estos acomodos y correcciones según el dictamen anterior. Recordemos, licenciado, que ya tenemos que ir a las urnas obligatoriamente por el tema de las bases militares, por el financiamiento de los partidos. Obligatoriamente. Para mí no es excusa que hagamos cosas al apuro, solo para ver si llegamos a una fecha que ha puesto el gobierno antes que nos vayamos todos de fiesta, que es el 30 de noviembre. Yo creo que los grandes cambios que necesita el país no deben tener ese tipo de cálculo, porque la democracia no vive un día o no vive otros, vive siempre y hay que practicarla siempre. Hay una de las preguntas, doctor Henry Cucalón, de lo que hemos hablado anteriormente, sobre la prohibición de quienes han sido sentenciados. Dice sentencia ejecutoriada, no dice, como decía el señalable. Pésimamente mal redactada. Condenatoria, porque quien es liberado de culpa también entraría en este impedimento, a sabiendas de que esto, doctor, usted también como un político, esto no está vigente, no ha fallado el control electoral en permitir que quienes no tienen derechos políticos, como el prófugo expresidente, hagan actividad en política interna. Totalmente de acuerdo, maestro. Usted debería ser parte del equipo político ahorita del gobierno. Es sentido común. Usted lo acaba de decir. Primero, desde el punto de vista jurídico, la pregunta mal formulada, pésimamente mal redactada. Es sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada. Primero, y muy bien lo señaló el invitado anterior, el amigo, el doctor Chalco. Desde el punto de vista político, sea lo que quisieron ir, ponerlos en el ring al correísmo, para tener algo que discutir y para atender a la polarización. Normalmente estos son ejercicios de cambio, no deberían ser ejercicios plebiscitarios a favor o en contra de quien convoca. Esa debería ser la lógica. Yo sé que no necesariamente funciona. Este gobierno lo está viendo como un ejercicio para que le digamos que sí, punto, para seguir teniendo oxígeno. Para mí, absolutamente innecesario el tema, sino para aprovecharlo para los cambios que necesita el país. Así que el punto de vista jurídico está mal redactado y no se sorprenda que la Corte se los observe. Y cuando pase eso, no se sorprenda que digan que la Corte es correísta porque defiende que no le hagan eso al expresidente Correa. Otra vez más, no llegamos a ningún lado. Vamos del punto de vista actual. Hoy, una persona que está sentenciada, condenatoria, es decir, culpable
de delitos contra la administración pública, es decir, robarle los fondos al pueblo, quitarle al pueblo su derecho a medicinas, a seguridad, a educación, porque se lo meten en el bolsillo, o el abuso de los fondos públicos, ya no tiene derechos políticos y no debería participar en la toma de decisiones, ni en el apoyo a decisiones. Ni uno de los derechos políticos es no solamente inscribirse en las elecciones, sino ser parte del proceso electoral. Y ahí coincido con usted, es un tema de control efectivo, y no solamente con la campaña como tal, que nadie debería hacer. Por ejemplo, esa es la causal por la cual se instituyó en el tema de la Liga Azul, por citar un ejemplo, por hacer campaña partidista a unos consejeros que supuestamente son dirigentes comunitarios y que no obedecen a nadie, cuando todo el mundo sabe que están a destajo de los propietarios de ciertos partidos políticos. Yo añado algo más, ya que todos están preocupados por esto y qué es lo que pasa en las elecciones, si un prófugo sentenciado aparece o no aparece en los spots, que aparece o no aparece en una, digamos, en publicidad electoral, que hoy ya existe la norma para que no lo haga y que no se cumple, como usted lo ha señalado. Aprovecho para decir, eso pasa inclusive con los no sentenciados, eso pasa inclusive con los que no son culpables, con la gente que es inocente. Cuando yo fui legislador y con las experiencias que yo tuve, porque para eso también es la política, hay normas en vigencia que prohíben, por ejemplo, en las próximas elecciones seccionales, alcaldes y prefectos, que aparezca cualquier funcionario público en la publicidad de esos candidatos, así no sea candidato. Es decir, nadie del Ejecutivo ni el presidente de la República pudiera aparecer en las publicidades de los candidatos de su partido. Por si acaso estoy contando nomás. Y aprovecho para decir algo. También hay normas en vigencia que las aprobamos hace algunos años, en donde se prohíbe expresamente que en las obras públicas se ponga el rostro de la autoridad y que se ponga el nombre de la autoridad en esas vallas, en esos banners que están en las obras públicas. No digo que no exista el nombre de la institución o cuando se le inaugure en una placa el nombre de la administración. Estoy hablando en efectos comunicacionales de la publicidad. Ya, en algunas partes del país, los alcaldes y los prefectos ponen su rostro en banners mientras se está ejecutando la obra y ponen su nombre de pila, no ponen el nombre completo, ponen lo que más resonancia tenga, o el apellido o el nombre, hombre o mujer. Eso, estimado licenciado, hoy está prohibido, por si acaso, ¿no? Pero se ve... Es que una vez más es un tema de control, no es un tema de falta de normas, no es falta de leyes, es un tema de cumplir con la ley. Somos una sociedad que no cumplimos con la ley y hay ciertos políticos que nos quieren decir que incumplir la ley es el norte, y yo me resisto a eso. Yo soy un defensor irrestricto de la institucionalidad y de los principios democráticos. ¿Y por qué no se hace cumplir la ley, doctor Cucalón? Si hay condenados, sentencia condenatoria ejecutoriada por peculado, concusión, cohecho agravado, y siguen vigentes. Entre otras cosas, por la politiquería, porque los llamados a hacer ese control pueden ser presionados o chantajeados por la fuerza política que los utiliza, que tiene grandes bloques parlamentarios, por así decir, para el chantaje disfrazado de fiscalización política. Esa es una de las vías que yo quisiera experimentar una respuesta. La segunda es un tema absolutamente cultural. Vivimos una cultura que quiero desterrarla, una cultura pro impunidad. No importa ya ellos, la ley es para mis enemigos, no para mí. Y lastimosamente esa cultura de impunidad con mucho populismo se ha dado en los dos bandos, pues, ¿no? Que tienen ciertas prácticas absolutamente demagógicas, exacerbadamente populistas, practican también la posverdad y es la teoría de los hechos consumados. Y disculpe que me retrotraiga con algo. Muchas personas que queremos que esto avance y que queremos apoyar al gobierno en muchos temas para que el país pueda salir adelante, nos hemos hecho la pregunta: si el gobierno tenía los votos, si el gobierno tenía una mayoría en la asamblea, si tenían todo para hacerlo correctamente, paso a paso, ¿por qué violaron todos los procedimientos para aprobar las leyes económicas urgentes? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabían cuál era el procedimiento, tenían el respaldo de la ciudadanía, tenían los votos, tenían la mayoría. ¿Por qué?
Porque lastimosamente, y en esto tengo algunos años en el ruedo, y en esto se caracteriza tanto cierta derecha como cierta izquierda, no les importa nada. La ley es relativa, es para los caídos de la hamaca, poco más. Hagamos lo que nos dé la gana, porque los otros lo hicieron, ahora lo hacemos nosotros y lo hacemos mejor. Somos mejores violadores de la ley, porque eso le gusta a la gente, no sé a quién le puede gustar eso. Es la teoría, hay una palabra que no la puedo repetir en este distinguido medio, pero trato de ponerla como la teoría de los hechos consumados. Veamos el día siguiente. Y eso es lo que se ha visto, lastimosamente, en las audiencias de las demandas de inconstitucionalidad en la Corte, teniendo todo para hacerlo. Les pongo un ejemplo sencillo. Como de lo jurídico pasamos a lo cultural, porque este es un tema cultural. Debido a los excesos del correísmo que vimos durante muchos años en la legislatura, nosotros en el año 19-20 reformamos la ley de la función legislativa para que nunca más un ponente en el último minuto meta media ley y ordenen la votación, cosa que los legisladores no sabemos qué es lo que estamos votando, porque en el último minuto el dueño de la ley, que era el ponente, la cambiaba absolutamente y ordenaban la votación. Por eso hicimos un artículo, yo ayudé a redactarlo, le puse hasta la coma, para que cuando eso sucede y venga otro cambio, regresen a la comisión y regresen al pleno. ¿Sí sabe qué pasó ahora? Se lo saltaron. Si no es un problema de falta de norma, tema de cultura ciudadana, de cultura política, de cultura jurídica, del respeto a las normas, el respeto a la ley, que eso es lo que nos hace vivir en un marco de convivencia, pues. Eso es lo que nos tiene que hacer una república, porque si no, fuéramos una horda primitiva, pues. Y eso está mal, parece una entelequia, parece una conversación de abogados, no, pero eso es lo que nos hace una sociedad, pues, si no fuéramos una horda, pues. Bien, entonces yo también hago lo mismo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Entonces los que reemplacen el actual gobierno van a decir lo mismo. Si los otros lo hicieron, yo también. Eso no es correcto. Fíjese lo que está pasando ahorita en la última consulta. Ponen una pregunta a la nada. Poco más le preguntan al pueblo, sin sustancia. ¿Quieren una nueva ley de orgánica y garantías jurisdiccionales y control constitucional? Cuando pueden elaborar el proyecto y enviar como colegislador, enviar a la Asamblea. Hoy. Y decirnos ¿qué es la parte que no te gusta? Porque ciertos principios no los van a poder alterar. Si piensan que se van a sacar la jeta y sacar la pica con la Corte, no es totalmente la vía, porque esa ley desarrolla unos principios que están en la Constitución. Básicamente es. Pero ¿qué es la parte que no les gusta? La parte de los procesos, la parte de los dictámenes. ¿Qué parte? No. Lo que quieren es que la gente les diga que sí, porque votar que no, pues te van a poner como que eres aliado de los narcotraficantes, por así decir. ¿Pero qué? Para que la Asamblea recién se presente un proyecto después. ¿Qué es lo que estamos votando? Es un ejercicio absolutamente innecesario. Es un ejercicio para la galería, por así decir, para la tribuna, no para hacer país. En este entorno, doctor Henry Cucalón, cuando estamos asediados en medio del conflicto armado interno por grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, ¿cómo enfrentar ese problema mayor que genere paz, seguridad, confianza, empleo en el Ecuador? ¿Acaso el espaldarazo que ha dado el gobierno americano a través de la visita de Marco Rubio no debiera aprovecharse? Es importante, sin lugar a dudas, que el Ecuador tenga una sólida posición única con respecto al tema de los carteles, de cuáles son nuestros aliados naturales. En este caso Estados Unidos es un aliado importante natural, nuestro mayor socio comercial, donde tenemos convenios importantísimos que han sido celebrados desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso y ahora con el presidente Daniel Noboa, que necesitan su debida instrumentación. Hay que aterrizarlos, ¿ya? Eso es importante, porque no estamos del lado de los carteles del narcotráfico. Nosotros y el gobierno, y en eso lo reconozco, no son los alcahuetes de esos grupos criminales. Sabemos que ellos quieren tomarse el tema del Estado y eso conspira contra la paz y contra la tranquilidad. Creo que hay que reforzar el tema de la inteligencia financiera. Eso es importante, ir a las finanzas criminales. Eso es lo más vital que puede existir. Y obviamente seguir con este proceso de empoderamiento de las Fuerzas Armadas, debidamente financiadas, debidamente equipadas, con todo el respaldo para su ejecución de la fuerza pública, por algo se llama fuerza pública. Creo que ha habido avances importantes en temas legislativos también, desde hace algún tiempo, no solamente ahora. Y es un tema ya de política pública.
creo que vamos a ir avanzando en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que cree que esto es de la noche a la mañana. Esto es que mañana se va a arreglar todo. No, esto es una lucha difícil, donde lo que vamos a tener que obtener son pequeñas, medianas y grandes victorias unas que otras. No hay una total. Eso lo explicaba muy bien el expresidente Álvaro Uribe, cuando explicaba en qué consistía la seguridad democrática que él puso en vigencia en el tema de Colombia. Por ejemplo, lo que sucedió hace 2-3 días aquí en el Ecuador. Ese es un gran avance, desarticular un cartel en el Ecuador, con finanzas, con bienes que iban sumados, bienes, recursos en el orden de más de 300 millones de dólares, por citar un ejemplo. Entonces se puede seguir en esa línea. Una asamblea que está apoyando eso, gobiernos locales que están en el mismo sentido, la seguridad democrática, la seguridad ciudadana, una sociedad que respalde ese accionar. Me explico, yo creo que podemos ir en esa vía. La utilización de los recursos también es muy importante, la financiación es básica, y mantener esa política de Estado, que más allá de cualquier diferencia que pueda subsistir con un gobierno que venga después, el tema de la seguridad, el tema del compromiso de las Fuerzas Armadas, su involucramiento en la seguridad interna, no varíe, sea una sola posición de país a mediano y a largo. Es una política de Estado total que no puede variar, y yo estoy seguro que eso va a dar resultados. ¿Y por qué no también una lucha regional si es un problema de los grupos delincuenciales organizados transnacionales? Pero por supuesto, si eso hemos venido abonando, y en eso hay ciertas medidas que ahí es donde yo creo que Fuerza Más tiene que involucrarse. Pongo un ejemplo, el tema portuario nacional. Los puertos deben ser ahí sí militarizados. Por ahí donde se sale el tema de la droga, por poner un ejemplo, debe haber un control irrestricto del tema de los puertos. Ese es un objetivo. Si a eso usted le suma, y eso lo han dicho varias personas entendidas en la materia, y le corresponde a un presidente y a un gobierno asimilarlas y ejecutarlas, el tema de una seguridad especial fronteriza, con toda la tecnología pertinente, ahí es donde yo quiero que Fuerzas Armadas pongan todo su peso. Cuando hablamos de que Fuerzas Armadas estén en la seguridad interna, no estamos hablando que hagan redadas callejeras buscando papeles. No. Es que el nuevo enemigo, que antes era el externo, el fronterizo, hoy hermana República del Perú, sea en puntos vitales, minería ilegal, por citar un ejemplo, lo que pasa en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, lo que pasa en Ponce Enríquez, en la provincia de La Suárez y muchos otros, tema fronterizo especial contra este enemigo interno que son los carteles, los grupos delincuenciales organizados que tienen prácticas terroristas, el tema portuario, eso amerita una seguridad especial ante este nuevo enemigo interno que tenemos. Doctor Henry Cucalón, y luego de las marchas de hoy, ¿qué debe venir? Bueno, eso le corresponde a las autoridades. En mi criterio, y quiero insistir en aquello, para mí se está desperdiciando una gran oportunidad de cambio con estas preguntas insulsas en la práctica que se está poniendo en la consulta. Yo no descarto que tengamos que ir siguiendo los pasos a un tema de una constituyente. Sin duda alguna, necesitamos un cambio mucho más radical en esa materia. ¿Echar abajo la Constitución de 2008? Yo nunca la había descartado. Pero aquí en estos micrófonos en mayo dije, aprovechemos que hay una mayoría en la Asamblea y hagamos todo vía reforma parcial. Creo que no se ha aprovechado esa coyuntura de la debida manera. No sé si por falta de elementos en la Asamblea, que a lo mejor solo sirve, y es bastante, para que no conspiren, y eso ya es bastante, por así decir, pero no para avanzar. No les da la materia hasta cierto punto para ir en esa línea. Ir al tema de una constituyente, sí. Para mí sería importante trabajar en esa línea. Con todo lo que eso implica, elecciones... Siguiendo todos los procesos. Y tiempo. Mira, el gran temor era los procesos eleccionarios, un supuesto desgaste y el costo. Igual estamos yendo a una consulta entre noviembre y diciembre donde no hay mucha cuestión de fondo, déjeme decirle. Sé que si esa es la preocupación, pues vamos a hacerlo bien en todo caso. Ese puede ser uno de los temas en que hay que trabajar, porque no veo otra vía. No veo sinceramente otra vía para los cambios que necesita el Ecuador. Y mientras tanto, seguimos en medio de un conflicto armado interno. Mientras tanto, eso es una situación.
Esa es una situación política, esa es una realidad, más allá de ciertas aristas jurídicas. Vivimos un conflicto armado interno, que lo lógico sería que este conflicto armado no internacional, como denomina el derecho internacional, se ajuste a los cánones que supuestamente estamos apelando, que eso es lo que ha dicho la Corte, el aterrizaje jurídico, pero que la situación que vivimos, pero por supuesto que así es, y una violencia exacerbada. Aunque hemos visto, también en honor a la verdad, y ojalá no me equivoque porque lo he visto en información pública, que parecería ser, y ojalá sea así, que ha bajado un poco los índices. En otros ha subido. Este 2025 ha sido de los más violentos, o el más violento de la historia, pero que en el último mes y pico ha bajado la tasa de violencia, por ejemplo, en el hermano cantón de Durán. Ojalá que eso sea así, y ojalá que se confirme. Significa que la política pública y ciertas estrategias que se están tomando están surtiendo efecto, pese a que en general el año 25 y el primer trimestre o el segundo trimestre fue de los más violentos de la historia del Ecuador. Ojalá, yo quiero pensar en positivo, mi querido licenciado. Yo no quiero pescar a río revuelto, yo no quiero, como esas personas de intereses protervos, ir viendo que a alguien le vaya mal para ver si a alguien le va bien. No. Eso no es ser un patriota, eso no es pensar en función del país, eso no es lo correcto. Así que trabajemos en esa línea, por lo pronto, ojalá que los tiempos, veo bastante difícil los tiempos, hasta eso, que es un desperdicio histórico de oportunidad política, hasta eso que está en la consulta y esas preguntas que van ahí con piola, puedan salir adelante. Bueno, si le va bien a un gobierno, a un presidente, le va bien al país. Es que en función de ejercer una política responsable y racional, a ti no te interesa que haya una debacle, porque si a ti te interesa reemplazar políticamente a alguien, tú necesitas tener un país, tú necesitas tener algo con lo cual vas a conducir a la nación, obviamente con unas diferencias, por algo estás proponiendo algo distinto, pero a ti no te interesa que todo se vaya al desastre para ver cómo tú pescas a río revuelto. No. Los quienes piensan en eso son los que no le interesa gobernar, son los que le interesan reinar dentro del caos o gobernar con mano ajena. No. Eso no es lo lógico, eso no es lo responsable. En esta coyuntura de cambios en la política, ¿qué hacer con la justicia ecuatoriana y cómo adecuarla a una realidad? Mire, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, y más cuando tuvimos la prueba plena que nos dieron las sentencias de metástasis, de purga y de plaga. Se había comentado de la corrupción, se había comentado de la penetración del crimen organizado en las esferas judiciales. Esos casos y esas sentencias que llevó adelante la Fiscalía le puso nombre y apellido, nada más y nada menos que el Diablo Terán, presidente de la Judicatura, ya no solamente que dependía de un poder político y de una organización política que lo sostenía, no, tenía relaciones con grupos delincuenciales y con grupos de narcotraficantes, y por eso está sentenciado. Y grupos políticos vinculados. Pero por supuesto, ya. Eso nos debe servir para una depuración de la justicia, nos debe servir para poner en práctica lo que ya el pueblo ecuatoriano votó en abril del año 24, jueces constitucionales especializados. Nos debe servir para tomar la lección, nunca más intereses politiqueros y corruptos que quieran manejar el Consejo de la Judicatura. Por eso mucha atención con el manoseo que tiene ese órgano por parte de intereses inconfesables, por así decir. Entonces sí se puede, y aquí viene también un nivel de compromiso, por más leyes, etcétera, que se pongan. Hay jóvenes, mujeres y hombres lo suficientemente preparados. Vimos la generación más preparada en la historia del Ecuador. Comprométanse. Ingresen al servicio público, pongan sus capacidades y su honestidad al servicio del país, si no el cambio será una entelequia. Entonces, más allá de ciertas decisiones, de ese combate a la impunidad, de ese proceso de depuración que es necesario que se siga insistiendo con esos malos jueces, con esos jueces corruptos, también se necesita que se involucren, que se metan los mejores ecuatorianos, que ahora en el concurso para fiscal general haya muchísimas personas
decentes y honestas, que sí las haya en el país. No nos dejemos derrotar por el pesimismo, por la teoría de los hechos consumados. Que participen. A veces hay que haya un concurso transparente. Exacto. Que haya un concurso transparente, que eso es lo que nos interesa a todos. Hay mujeres y hombres valiosos que saben de teoría penal, que quieren luchar, que quieren ser parte de la historia, que quieren aportar con su grano de arena para derrotar al crimen organizado. Hay sed y hambre de historia en el buen sentido de la palabra, pero claro, tienen dudas legítimas si esto está amarrado o no está amarrado. Señores, transparencia, honestidad y adelante. Sí es posible hacer un cambio. Lo que pasa es que necesitamos un cambio institucional sostenido. Si no, pues lo otro será solamente ciertos hechos aislados. Yo no quiero, y repito por tercera vez, que Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla sean unos casos aislados y unos éxitos que tuvo la fiscalía anterior. Quiero que sean golpes de carácter permanente. Les pongo otro ejemplo. Ya que se capturó a este cartel y ese golpe a las economías criminales que dio el gobierno en esta semana, el siguiente paso, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a la justicia, pues, ¿no? Cero impunidad. Sentencias fuertes, ejemplares contra esos criminales. Buen uso de los bienes incautados y los recursos ahora a favor del desarrollo del pueblo. Así es que se les quita el oxígeno, por si acaso. Ahí el gobierno y el ejecutivo ya cumplió su parte. ¿A quién le corresponde la otra parte? Al sistema judicial, a los fiscales y en este caso los jueces especializados en lucha contra el crimen organizado. Impunidad, esta pregunta final, doctor Henry Cucalón, a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio. A los 2 años, un mes casi, se instaló la formulación de cargos con los presuntos autores intelectuales. ¿Qué piensa usted de ese proceso? Porque no hay impunidad. Y por otro, el caso de José Serrano, que hoy debe recibir un dictamen de un pronunciamiento de la justicia americana en Florida. Justicia es lo que reclama no solamente la familia de Fernando Villavicencio, sino cero impunidad. Encontrar quiénes fueron los instigadores, ese es el término jurídico preciso, y pasar de la permanente sospecha que se ha tenido, que involucra a la piscina, sí, por supuesto, y a quienes él combatió, de esa permanente sospecha pasar a la certeza. Eso es lo que nos interesa. Estamos en un primer paso. La Fiscalía ha realizado lo que se denomina la formulación de cargos recién. Esperemos que se vayan abonando las pruebas en la línea de definir el por qué, que se concrete, el por qué estos instigadores se asociaron para el cometimiento de un magnicidio. Y que el pueblo ecuatoriano sea testigo de que esto jamás fue un hecho de delincuencia común, como un informe mal dado que está ahí en la Asamblea Nacional. Ahí, guardado, quiso poner, para no decir que era un crimen político, porque tuvo motivaciones políticas, porque se dieron en base a la denuncia que hacía un político en ese momento, en el momento de su execrable crimen, candidato presidencial. Segunda parte, yo siempre he tenido un bajísimo criterio acerca del señor José Serrano. No en vano, cuando fui legislador, fui uno de sus interpelantes y logramos su destitución porque deshonraba a la Asamblea Nacional. Se encuentra en Estados Unidos, hoy con un trámite propio de migración, por así decir. Y es muy probable, inclusive su abogado lo ha dicho, que vaya a ser deportado. Eso en un asunto de regularización migratoria. Pero aquí, y si él cree que es inocente, y hay una presunción de inocencia, pese a toda la fama que se maneja, hay un proceso que es el de el asesinato de Fernando Villavicencio, donde queremos saber de primera mano y de primera voz cuál fue su participación o no. Hay muchísimas sospechas al respecto, igual que los otros personas que han sido formuladas cargos. Y esto es importante. Veo que hasta el grupo político que siempre le defendió y por el cual él hizo campaña hasta hace poco en la segunda vuelta, ya también una vez más... Casi no le conocen ya. Una vez más lo desconocen, porque esta historia me la conozco. También cuando yo lideré la interpelación, hasta el correísmo no le quedó otra
que votar por emoción, porque una vez más se lavaron las manos, pero después se las vuelven a coger. Si uno revisa en la línea de tiempo en los últimos años, esa relación que han tenido. Así que yo de ese sátrapa espero los peores, por así decir, pero quiero procesalmente ver cómo se lo está encauzando, ¿no? Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno, ex asambleísta, por su presencia en la revista de Opinión y Democracia. Doctor, muy amable. Gracias, como siempre, muy buenos días. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema de la situación minera y las concesiones. Invitadas los expertos y académicos, doctora Nora Yepes y doctor Estevi Gamboa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa propone en la consulta popular del 30 de noviembre que la Corte Constitucional